está la economía argentina a hoy? Los últimos datos que han salido recientemente, en los últimos días, de datos producidos por el INDEC, dan cuenta de que la economía está creciendo un poquito, no demasiado, a un ritmo alrededor de 3% anual, el Producto Bruto Interno, que no es mucho, digamos, si uno lo piensa en términos de largo plazo, es un crecimiento muy lento, no genera suficientes puestos de trabajo como para recibir a toda la gente que busca empleo año a año, que ese se incrementa en el tiempo. Así que podemos decir que estamos un poco mejor que el año pasado, que fue un año terrible. Digamos, la crisis de 2016 fue muy fuerte, pero apenas se está empezando a recuperar la economía. Y hay algunos datos también contradictorios que marcan que tal vez hacia fin de año la cosa no siga acelerándose el crecimiento económico, sino que más bien se frene. No es que la economía va a entrar en recesión nuevamente, eso no lo podemos a simple vista decir, pero sí que no va a acelerarse demasiado el crecimiento económico. Y como dije al principio, si el crecimiento no es muy rápido, no se crean suficientes puestos de trabajo, y creo que esto es como lo que a la gente común, digamos, más le interesa. ¿Dónde está ese mensaje positivo o ese pico que ha tenido en elevación, como vos contabas, la economía al palpable? Mira, si vos, por eso digo, a pesar de que la economía está empezando a crecer un poquito, los datos que vos señalabas son ciertos. Cerca de un tercio de la población argentina está bajo la línea de la pobreza. Es pobre estadísticamente hablando. Hay un número muy grande, alrededor de 8 millones de personas que pasan hambre en Argentina. Alrededor de 8 millones que son pobres en Argentina y cerca de 2 millones que pasan hambre en Argentina, lo cual es un número muy grande, digamos, 2 millones de personas que apenas si están en el límite, digamos, de esa línea de la indigencia. Es un problema muy serio y que no se resuelve con este crecimiento económico. Otro dato importante es que la inflación sigue siendo elevada, está arriba del 20% anual, a lo largo de todo este año va a terminar arriba del 20%, y los salarios, los niveles de ingresos de las familias están creciendo apenas a ese ritmo, es decir, no están recuperando lo que perdieron, no están creciendo por arriba de la inflación. Entonces a pesar de tener empleo en Argentina, este es un dato fuerte, digamos, a pesar de tener empleo, mucha gente en Argentina es pobre, porque los pobres pierde el poder adquisitivo. Exacto, los pobres en Argentina, la mayoría de ellos no son pobres porque no tengan empleo. Son pobres porque a pesar de tener empleo, los empleos son de mala calidad y son mal remunerados. Y eso no está cambiando. Ese es un problema muy, muy serio. Me tomo de esa cifra o de esa descripción para dos cifras particulares. La mayoría de los gremios al comienzo del año esperaba cerca o arriba del 30% en paritaria. ¿Por qué? Porque hablaban de un 15% en compensación de lo que no se dio el año pasado. El gobierno por lo menos ya dejó entrever, y ahora comienzan en la provincia a nivel nacional, algunas reuniones de paritarias con diferentes gremios y se habla de un 10%. Digo, pensando esto a corto o mediano plazo, aún más va a agudizar esto que vos decías. Y sí, porque vos fíjate que la inflación que está proyectada en el presupuesto nacional o en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires es de alrededor del 15% para todo el año que viene. Si estamos... Esta propuesta de 10% en realidad es como para empezar a negociar por parte del gobierno, porque vos mirás el presupuesto que se aprobó en la provincia de Buenos Aires. Muy firme, digo, también, Sí, ¿no? sí, por eso digo, pero el presupuesto aprobado para la provincia de Buenos Aires da cuenta de un aumento en la masa salarial del 15-16%, 15 y pico por ciento. Sí. Es decir, que lo que está pensando el gobierno provincial, por lo menos, es que o no aumente el empleo, que es en la provincia, en el estado provincial, no aumenta el empleo, pero los salarios suban 16%, aumenta un poquito el empleo y los salarios suban un poco menos. Pero es probable que la propuesta de paritaria real del gobierno provincial sea un poco mayor a 10%, pero igual seguro por debajo de la inflación, y este es un problema también, un dato para marcar. Y el debate que se está dando también en la reforma del sistema jubilatorio también va por ese lado, que es no permitirle a los jubilados y pensionados recuperar su poder adquisitivo y en el tiempo mantenerlos en niveles muy bajos de ingresos. Estas políticas sociales en general y estas negociaciones salariales y ajustes en los beneficios sociales en torno a la inflación, pero no haciéndolos caer violentamente. Pero para sostener esa política, lo que están haciendo, para sostener esa estrategia, sin aumentar impuestos, sin cargar impuestos o habiendo reducido impuestos, como fue la reducción de impuestos sobre los exportadores de grano a fines del 2015, como es la propuesta que tienen ahora de reducir el impuesto a las ganancias para las grandes empresas. Todas esas propuestas, la contracara es el aumento del endeudamiento público, y eso es lo que sostiene esta estrategia de corto plazo, digamos, casi de corto plazo en el sentido de cada 2 años. Tratar de llevar adelante ajustes progresivos que no hagan explotar la economía y la sociedad, digamos, en términos políticos, para sostener esa estrategia. La política es endeudarse a mansalva, suponiendo que esto de acá a 3, 4 años va a evitar, digamos, va a permitir que la economía crezca más rápidamente, y esto va a evitar que esta burbuja de deuda que se está acumulando explote y haga que toda la economía
caiga violentamente, como ya nos ha ocurrido varias veces en la historia, ¿no? La propuesta del gobierno en la provincia de Buenos Aires es reducir impuestos a ingresos brutos, pero aumentar muy fuertemente el inmobiliario, que eso afecta directamente a las familias, digamos, al conjunto de cualquier familia que tenga una propiedad, que sea propietaria de su vivienda, pero también a quienes alquilan, porque parte de ese mayor costo de impuestos se traslada casi inevitablemente a los alquileres. Entonces, esos sectores medios que tienen una casa o que alquilan en una ciudad van a sufrir fuertemente también esta política. Aparte, en el caso de la economía argentina es un caso paradigmático porque hay un nivel tan grande de concentración económica en todas las ramas de actividad. Si vos agarrás cualquier rama de actividad económica, las 4 o 5 grandes empresas, sobre todo extranjeras, dominan todo. Entonces, el crecimiento económico es el crecimiento de ellos. Claro, eso digo. Ese crecimiento no necesariamente es el crecimiento de todas las pequeñas y medianas empresas del resto del país. Entonces, el promedio, que es este 3% de crecimiento, 3 y pico que vos señalabas, ese promedio está matizado. Seguramente es mucho mayor en las grandes empresas y mucho menor en las pequeñas y medianas, que son las que más generan empleo también. Que a pesar de este crecimiento también tiene diferencias muy grandes a niveles de género. No genera, digamos, no impacta de la misma manera en todos los sectores sociales, en varones y mujeres, y lo mismo con los niveles salariales. Las negociaciones paritarias, ¿serán buenas o serán malas? Pero en general, los sectores más formalizados, mejor sindicalizados, con más poder de negociación, son sectores vinculados, son sindicatos muy masculinizados. Y entonces pasa lo mismo. Esos sectores pueden tener buenos niveles de negociación eventualmente, pero el resto de la población, en particular las mujeres que trabajan en sectores menos organizados, menos sindicalizados, tienen peores negociaciones salariales. Claro. Y esto también aumenta la brecha salarial.